Los británicos han tomado la firme decisión de no hacerle caso ni a Rishi Sunak, que es su primer ministro, ni al rey Carlos, que regularmente nadie lo ve, y mucho menos a Estados Unidos. Porque en lugar de beneficiarlos, en lugar de ayudarlos, lo único que han logrado hacer es llevar a estas naciones, o bueno, en este caso al Reino Unido, a la ruina. Y precisamente por ello, muchos ciudadanos han tomado la decisión de, o sobre todo los empresarios, de ignorar todo lo que te dice o te pide que hagas, en este caso Rishi Sunak, y regreses con Rusia. O sea, tienes que regresar con Rusia porque digamos que la economía en el Reino Unido por sí sola no es suficiente, no ha brindado las garantías necesarias y mucho menos la estabilidad económica. ¿Qué vemos ahora? A un Reino Unido, o por lo menos a más de 100 empresas británicas, que incluso le admitieron al gobierno de Rishi Sunak que violaron las sanciones. Tuvieron que verse en esta necesidad de violar las sanciones británicas contra Rusia desde el inicio del conflicto en Ucrania, porque no aguantaban más. Los ciudadanos en el Reino Unido no compran tanto. Los ciudadanos en el Reino Unido no compran porque no tienen dinero. Los de la clase alta, por supuesto, los que se pueden dar el lujo de ir a comer a un restaurante, claro. La esposa de Rishi Sunak, que es una gran empresaria, por supuesto, sus amigos también. Pero los ciudadanos que trabajan para las empresas como la que tiene el primer ministro Rishi Sunak, o su esposa, o su familia, a ellos no les alcanza. Y por eso empresas más pequeñas que no son empresas como la de su esposa que recibe un subsidio, bueno, no directamente ella, pero la empresa donde su esposa tiene acciones muy significativas, casualmente es de esas instituciones que se dedican a cuidados maternales, a cuidar a niños para que sus familias puedan salir precisamente a trabajar. Este tipo de escuelas también se supone que existen públicas, ¿no? En el caso de las públicas, ellos van a seguir ganando lo mismo. Una miseria, pero seguir ganando lo mismo. Y por el otro lado, las empresas que se dedican a este tipo de cuidados infantiles, a ellos se les están dando un subsidio a la empresa para que se le pague a los trabajadores, un extra, por así decirlo, por la gran labor que realizan. Eso o ayudarlos a pagar, en el dado caso de que lo necesiten, el salario de los trabajadores. Esto haciendo referencia a que muchas empresas pues estaban cerrando, entonces era muy importante ayudar a este tipo de compañías que se dedican a cuidar a niños en lugar de al resto de las empresas que generan muchos empleos. ¿Por qué a las de cuidado infantil? Precisamente para que los papás puedan salir a trabajar, a buscar trabajo si es que lo encuentran. Y fue digamos, muy polémico porque su esposa precisamente tiene de estas acciones en estas compañías y se están beneficiando económicamente del erario público, digámoslo así. Entonces, esto ha generado que prácticamente muchas empresas, muchos ciudadanos estén inconformes con el gobierno de Rishi Sunak y ahora un total de 127 empresas revelaron voluntariamente al gobierno del Reino Unido que rompieron las sanciones, que no les importó todas las sanciones relacionadas con Rusia hasta el 17 de mayo, no importaron. ¿Por qué? Porque necesitaban subsistir. Según una respuesta a una solicitud de libertad de información que obtuvo el bufete de abogados Pinsent Mason, los divulgadores se hicieron Las divulgaciones se hicieron a la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras. Ahora los van a sancionar por romper las sanciones de Moscú.
Esta oficina es responsable de monitorear el cumplimiento de las sanciones y las presuntas infracciones. Las empresas británicas pueden reducir las sanciones gubernamentales admitiendo voluntariamente violaciones y cooperación con las investigaciones. Por eso, estas 127 empresas dijeron, sí, yo rompí las sanciones contra Moscú, era necesario, múltame y ya ni modo. La multa va a ser menor, por supuesto, por haber confesado lo que habían hecho de violar las sanciones. Pero finalmente, esto nos demuestra que las sanciones contra Moscú no han funcionado. Nunca. Nunca funcionaron desde el inicio del conflicto. Quizás hubo un momento de, digamos, que estuvo Rusia en la cuerda floja, sobre todo al inicio del conflicto, al no saber si China, por ejemplo, lo iba a apoyar, si la India lo iba a apoyar, porque al inicio del conflicto veíamos a una China muy apartada, pero más adelante, al notar toda la animosidad, digamos, odio que se le tenía al presidente ruso Vladimir Putin, China afortunadamente abrió sus ojos y dijo, vamos a ayudarlos. Vamos a ayudarlos, vamos a comprarle gas, vamos, en este caso, a desdolarizar la economía, a alejarnos de Estados Unidos y listo. Este proyecto que lanzó Rusia de desdolarizar la economía quizás fue lo que logró salvar a esta nación. Mientras tanto, esas empresas del Reino Unido, pues ahora tienen este problema de pagar por, digamos, estas multas que van a recibir por haber roto las sanciones contra Moscú. Han considerado cualquier esfuerzo y control pertinentes realizados como un factor mitigante al evaluar cualquier posible acción coercitiva. Esto lo dijo un portavoz de la oficina, recalcando que la agencia no estaba tratando de penalizar indebidamente los errores honestos, que quizás alguien los obligó a romper las sanciones y a hacer negocios con Moscú porque sus empresas estaban al borde del colapso. Esto pudo pasar. Entonces quizás estas empresas no sean multados de forma tan fuerte. Londres ha impuesto restricciones a más de 1.600 personas y empresas afiliadas a Rusia como parte de estas sanciones más severas que Moscú ha enfrentado nunca jamás. Nunca ha tenido este tipo de sanciones y no van a poder contra ellas. Y nos damos cuenta que es todo lo contrario. Según Vincent Mason, las sanciones sin precedentes contra la economía, una economía tan importante, han sido mucho más desafiantes para las empresas del Reino Unido en comparación con las sanciones impuestas a otros países. Los paquetes de sanciones rusas se han sentido más intensamente fuera de Rusia de una manera que otros simplemente no lo han hecho en el pasado. Creyeron que al igual que Venezuela, que al igual que África, que al igual que Cuba, con sus paquetes de sanciones, rápidamente se iba a acabar la guerra y Rusia iba a perderlo todo. Afortunadamente no fue así. Lamentablemente también, los países de la Unión Europea, el Reino Unido, el propio Estados Unidos, Canadá, cada vez más se están acercando a esta situación económica que parece no tener un retorno. Stacy King, una experta en delitos financieros, recalcó que los individuos y entidades rusos tenían una huella fuera de Rusia, que tal vez, si nos fijamos en el régimen iraní o en el régimen sirio, simplemente no existían esas interconexiones entre la economía. Están reconociendo que el atacar y sancionar a Irán los colocó en esta situación de pobreza. El atacar, encerrar e incluso robarle a Siria los ha colocado en una situación que el país no puede mantener, no puede manejar. Lo mismo que Rusia. La diferencia es que no tenían esta, digamos, dependencia de Moscú y no se habían dado cuenta de la importancia de los contratos, los convenios que había entre Rusia y los países europeos. Las sanciones por violar las sanciones pueden variar desde ninguna acción
o una carta de advertencia, hasta incluso llegar a una sanción civil o un proceso penal. Estados Unidos y muchos de sus aliados han impuesto estas amplias restricciones a Moscú y en lugar de beneficiarlos, lo único que han hecho es afectar el sector energético, que como les comentábamos incluso podría llegar dentro de unos meses a valer un barril de petróleo $150, entre 150 y $160 cada uno de estos barriles. Así que si creían que no dependían de Rusia en algún momento, ahora los necesitan más que nunca. Sobre todo en el momento en el que los países de Oriente Medio decidan dejar de enviar petróleo y gas ruso a los países europeos. En ese momento sabrán no solo de lo que están hechos los países de Oriente Medio, sino también Rusia. Porque la Unión Europea y Estados Unidos, como los conocemos o conocimos en algún momento, parecen estar llegando a su fin. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.